y como hemos avanzado en el sumario de entrada, pues vamos ya con nuestro primer invitado, que no es otro que Santiago Serrano. Él es el portavoz del Partido Popular aquí en Castilla-La Mancha. Desde el mes de enero él ha venido por Guadalajara, pues por menesteres de su cargo, y a él le damos la bienvenida a los estudios de Es Radio Guadalajara, a los micrófonos de este programa. Muy buenos días, señor Serrano, gracias por acercarse a estar este ratito con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a vosotros. Bueno, cuando yo supe que venía usted para acá, ya intuí que igual se pasaba por el hospital a hablar del tema del que se está hablando, como no puede ser de otra manera, ¿no? Menudo escándalo, que no se puede denominar de otro modo. Esa es la palabra, es un auténtico escándalo y es algo que venimos denunciando todos estos días desde el Partido Popular, porque no se puede calificar de otra manera. Es una chapuza similar a la que ha ocurrido con los trenes de Cantabria. Y lo más triste de todo es que el SESCAN, es decir, el gobierno de Emiliano García Paje, en lugar de, lo primero, dar explicaciones plausibles de lo que ha sucedido exactamente y por qué estamos teniendo que ver esas noticias bochornosas acerca del hospital, se está dedicando a intentar tapar la realidad, a arremeter contra la oposición y además a contradecirse, porque mientras dice que es una obra en la que caben perfectamente las camillas y que no hay ningún tipo de problema, ya hemos visto cómo... y eso ha sido publicado también en medios de comunicación, se ha licitado un negociado sin publicidad para un elevador de nada menos que 207.000 euros. Es decir, la broma, la chapuza de Emiliano García Paje va a costar a todos los ciudadanos de Guadalajara 207.000 euros, a los presupuestos de Castilla-La Mancha, y por tanto esto es algo que creemos que es lo suficientemente grave como para que el Partido Socialista dé explicaciones detalladas. Además, llama mucho la atención que es un escrito, bueno, está publicado en medios del propio SESCAN, donde se dice que la instalación de estos nuevos ascensores, que como usted bien apunta, nos van a costar 207.000 euros a los guadalajareños, bueno, a los castellanomanchegos en general. Bueno, pues es un propio escrito del SESCAM el que dice que es inaplazable la instalación de estos ascensores, y desde el partido, Emiliano García Paje, el otro día Pablo Bellido venía diciendo que nada, que estos son bulos, que son mentiras del BP, etcétera, etcétera. Es una incongruencia muy grande, ¿no? Exacto, es que si todo esto fuese una invención del Partido Popular o una invención también de profesionales sanitarios que ya advirtieron que esa obra, tal y como está planteada, la ampliación no servía para este fin, no hubiesen licitado esa construcción de elevador por 207.000 euros, no sería necesario invertir nada nuevo en ese hospital, porque estaría todo conforme y se podría trasladar perfectamente a los enfermos de UCI o a todo el personal sanitario y al equipamiento médico que tiene que viajar con ellos en esos elevadores. Por tanto, el propio SESCAN se ha contradicho. El Partido Socialista ahora mismo está intentando, más que dar la cara y dar explicaciones a la ciudadanía, al personal sanitario, está intentando tapar la realidad, y insistimos en que esto es un auténtico escándalo y que no se corresponde ni con el hospital que merece Guadalajara, ni desde luego con el trato que merecen también los profesionales sanitarios, que además están viendo cómo están siendo permanentemente desoídos y teniendo que trabajar en unas condiciones desde luego deplorables y que no son las que se esperan de una sanidad de primera como la que tiene que tener Castilla-La Mancha. Pablo Bellido salía al paso de la polémica, bueno, pues diciendo en un párrafo, justificando la instalación de estos ascensores porque ya se han instalado en otras comunidades autónomas. El resto de la nota de prensa era meterse contra el Partido Popular a toro pasado, de cosas que y aquellos hicieron, es decir, una desproporción tremenda. En ningún momento mencionaba este escrito del propio SESCAM y en ningún momento mencionaba que lo que dice este escrito, que es que en los ascensores que hay instalados no caben las camillas de la UCI, por lo cual hay que instalar urgentemente y de manera inaplazable otros nuevos. No sé qué opinión le merece la opinión del presidente de la Junta Regional, de Pablo Bellido. Bueno, además, concretamente Pablo Bellido habló de otras cuestiones y yo tuve la oportunidad también de responderle el pasado domingo, y llama poderosamente la atención que después de 8 años de gobierno del Partido Socialista, donde además en toda la historia de Castilla-La Mancha solo ha gobernado el Partido Popular 4 años, Emiliano García Paje y todos los dirigentes del Partido Socialista no tengan todavía a día de hoy ningún argumento, nada que ofrecer a la ciudadanía, salvo que hablar de la gestión del Partido Popular en un contexto, por cierto, que era el peor de los posibles. Hay que recordar que en aquel entonces el Partido Socialista había dejado nada menos que 5.000 millones de euros
solamente en deuda sanitaria, 10.800 en deuda Ujú. general. Y, por tanto, yo le pediría al Partido Socialista, le pediría a Pablo Bellido y a Emiliano García Paje que hablen de la realidad, que hablen de lo actual, de los problemas que ocupan y que le preocupan a los profesionales sanitarios del Hospital de Guadalajara y a los pacientes y a los ciudadanos de Guadalajara que pueden ser usuarios, o ya lo son, de este centro hospitalario. Por tanto, el Partido Socialista lo que tiene que hacer es gestionar correctamente, porque tiene un presupuesto no nimio precisamente, que sale del bolsillo de todos los castellano-manchegos, y dejarse de hacer política de regate corto como es la que hace Pablo Bellido para intentar tapar una vergüenza como es el asunto de las camillas del Hospital de Guadalajara. Y que no viene a ser más que la punta del iceberg, porque ya sin dejar la clave sanitaria, mientras el gobierno regional saca pecho porque la sanidad de Castilla-La Mancha es, bueno, parece que el paradigma de la sanidad a nivel universal, por otra parte la realidad es bien diferente. Está el tema de las listas de espera, que parece ser que solo se acuerdan de ellas aquellos que las padecen, ¿no? Desde el gobierno regional, de nuevo dicen que, o entiendo que dicen que no, que son bulos, porque es un poco la salida que les está quedando últimamente. Sí, el gobierno de Paje con las listas de espera es curioso, ¿no? Porque en el último ranking que se publicó, donde salía Castilla-La Mancha, destacaba por ser la comunidad con más listas de espera de toda España, lo atribuía a un error humano que no es otro que debe ser que se olvidaron de borrar aquellas celdas de Excel o aquellas tablas que afloraban todos esos datos, porque hay que recordar también que el sistema de conteo de listas de espera de Castilla-La Mancha fue inventado hace unos meses para intentar sacar a pacientes que tienen un tiempo superior a los 90 días y, por tanto, no computan en el sistema la información que se envía al Ministerio y, por tanto, los datos al final que se envían son mejores que los datos reales. Pero la realidad de la sanidad de Castilla-La Mancha no es ni mucho menos la que dice el PSOE, ni siquiera con las correcciones que ellos aplican o con las invenciones o con el falseo de listas de espera. La realidad de la sanidad de Castilla-La Mancha es la que viven y conocen perfectamente los profesionales sanitarios, la que conocen todos los castellano-manchegos, que todos los días que necesitan acuden a un centro hospitalario, acuden a un centro de salud y ven cómo la falta de medios humanos y de medios materiales es clara y patente. Y, por tanto, es algo que no se puede tapar, por mucho que quiera el Partido Socialista y por muchos medios que empleen ello, porque es algo que aflora y es algo que viven y sufren, lamentablemente, nuestros paisanos todos los días. Bueno, lo del error humano viene a ser el comodín del público últimamente para los escándalos del Partido Socialista. Desde luego, ¿no? Bueno, somos humanos, cometemos errores, pero claro, siempre esos errores ocultan otro tipo de aspectos. Vamos a cambiar ahora sí de contexto. Nos vamos a ir pues mirando a Toledo, mirando a Paco Núñez, concretamente el presidente del Partido Popular a nivel regional, porque bueno, pues recientemente ha hecho unas llamativas declaraciones que tienen que ver, o que quiero pensar que le dan cierta esperanza a los autónomos de Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, lo que ha hecho el presidente Paco Núñez, por cierto, como también ocurrió en el ámbito sanitario, con esa firma ante notario de la recuperación de la carrera profesional sanitaria o de la modernización de la atención primaria, es rubricar ese compromiso que tenemos con los autónomos para cuando gobernemos a partir del 28 de mayo. Y esto lo hace Paco Núñez porque es un presidente que tiene palabra. Es un presidente que tiene palabra, a diferencia de Emiliano García Paje, que, por ejemplo, con la carrera profesional sanitaria la ha prometido por activa y por pasiva, y después de 8 años de presidencia sigue siendo Castilla-La Mancha la única comunidad que no la ha recuperado todavía. Y esa rúbrica, esa firma con los autónomos, lo que viene a decir es que confiamos en ellos, que apostamos por ellos, no solamente por los que ya están, sino por los que quieren venir a Castilla-La Mancha, implantarse en Castilla-La Mancha, y por eso también esa batería de ayudas que pueden llegar hasta los 3.000 euros para autónomos que se instalen en Castilla-La Mancha, y sobre todo también para ayudar a reducir todas esas trabas burocráticas, esa falta de simplificación administrativa que hace muy difícil la vida a los autónomos, que no hay que olvidar, representan un porcentaje muy alto de la creación de empleo. 150.000 castellano-manchegos son autónomos, diariamente sufren las consecuencias de trabajar contra viento y marea, y lo que necesitan es un gobierno que, en lugar de ponerles trabas, se lo ponga fácil para que puedan hacer lo que mejor saben hacer, que es crear empleo. Una estabilidad. En definitiva, es lo que quieren los empresarios castellano-manchegos, que, claro, si pudieran también se iban a Holanda a poner sus empresas, visto lo visto, buscando esa estabilidad que aquí no existe. En fin, tenemos el 28 las elecciones regionales, tenemos el día 28 las elecciones también a los ayuntamientos.
Usted ya ha declarado que el PP se ve en disposición de ganar estas elecciones. Seguimos en el ámbito de Toledo. No sé, habrán hecho ustedes sus estudios, sus escaneos. ¿Cómo está la situación ahora? Venimos diciendo todo este tiempo es que independientemente de la encuesta, que ya son muchas las que se acumulan en todo este tiempo, hay un hecho, digamos, científico, cierto, que es que si cogemos la media de los estudios serios, los serios, no los que se inventa el Partido Socialista, estaríamos en un empate técnico con el PSOE y, por tanto, en disposición de ganar y de gobernar el próximo 28 de mayo. Pero lo importante es la tendencia y lo importante también es la sensación que percibimos en la calle. Y por poner un ejemplo que yo creo que es muy gráfico, en esta Semana Santa Paco Núñez no ha descansado un solo día. Se ha recorrido la Semana Santa de Castilla-La Mancha de arriba a abajo, ha estado en permanente contacto con la sociedad, en este caso con las hermandades, con los cofrades, y Emiliano García Paje se ha ido de Castilla-La Mancha. Emiliano García Paje ha preferido visitar otras Semanas Santas o estar de vacaciones antes que estar aquí en su tierra. Y eso revela cuál es la percepción de un partido y de otro acerca de lo que pasa realmente en Castilla-La Mancha. De un presidente que está pegado al terreno, que está en la calle y que conoce los problemas de los ciudadanos y que, por tanto, también está en disposición de trasladarle sus soluciones, y de otro que, a la mínima de cambio, se va siempre que tiene oportunidad de nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, esa encuesta, que aunque sea un concepto muy manido, que es la de la calle, consideramos que es la mejor posible. Las sensaciones de cambio, la necesidad de cambio urgente que vive Castilla-La Mancha, que estamos convencidos que es la que se va a plasmar el próximo 28 de mayo. El portavoz del Partido Popular en las Cortes, Lola Merino, decía que es que lo que le pasa al presidente Paje es que está aburrido de Castilla-La Mancha. ¿Puede ser esto así? No sé qué opina usted al respecto de la declaración de su compañera. Bueno, hay que recordar que Emiliano García Paje lleva nada menos que 21 años gobernando en Castilla-La Mancha. Solo 8 como presidente, pero en el resto de años en distintas responsabilidades como vicepresidente, como consejero portavoz, y por tanto se entiende que en 21 años alguien que tiene una idea de Castilla-La Mancha, alguien que tiene un proyecto de gobierno, ha tenido tiempo más que suficiente de implantarlo. Todas las medidas que plantea ahora Emiliano García Paje, que evidentemente responden a la campaña electoral, no tienen ningún tipo de fuste, porque lo que no haya hecho ya Emiliano García Paje está claro que no lo va a hacer a partir del próximo 28 de mayo. Y además ha destacado por ser, yo creo que el político de nuestro país que más ha prometido, que más ha anunciado y que más ha incumplido a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha. Desde el minuto 1 de ser presidente, cuando se inventó planes especiales para todas las zonas de Castilla-La Mancha, hasta el momento actual, cuando está prometiendo o está haciendo anuncios de promesas o anuncios de inauguraciones, pero hechos, lo que son hechos constatables, ninguno. Ese es el bagaje de Emiliano García Paje y por eso ya es un político que está totalmente caduco y que no tiene ningún tipo de interés por Castilla-La Mancha, como ha demostrado ahora en Semana Santa. Bueno, eso de prometer e incumplir, el listón está muy alto y sin irnos del PSOE, porque también Sánchez, en fin, lo suyo. Y por cierto, este modus operandi que tiene en esta pre-campaña Emiliano García Paje trata de ser una huida hacia adelante, sobre todo con actuaciones como la de desmarcarse de la presencia conjunta con Pedro Sánchez. El otro día le daba plantón en Almansa. Pues en la publicación que recientemente han buzoneado, no aparece por ningún lado el logotipo del PSOE. Aparece Emiliano García Paje, Alberto Rojo aquí en Guadalajara, en otras localidades aparecerá pues otro candidato, pero lo que no aparece es el logo del PSOE. No quiere o quiere que se nos olvide a los castellano-manchegos que Emiliano García Paje no solo es del Partido Socialista Obrero Español, sino que secunda todo lo que se le propone desde Moncloa. ¿Esa es la huida hacia adelante que pretende Paje desde su punto de vista? Es que eso es algo que se ve de una manera muy nítida. En política lo que vale son los hechos. Y Emiliano García Paje ha tenido oportunidad de votar o de desmarcarse de Pedro Sánchez votando en infinidad de ocasiones. Se lo hemos planteado en las Cortes de Castilla-La Mancha, pero también ha tenido la oportunidad en el Congreso de los Diputados de parar leyes como la del solo sí es sí. Hay que recordar que Emiliano García Paje tiene nada menos que 9 diputados y el cabeza de esa delegación de Castilla-La Mancha es nada menos que su número 2. Y, por tanto, esos 9 diputados hubiesen sido suficientes para parar una ley como la del solo sí es sí, que, por cierto,
los efectos ya los conocía Emiliano García Paje hace más de 2 años, porque tenía un informe encima de la mesa diciendo que iba a pasar lo que está pasando, que casi 1000 agresores sexuales o han visto rebajadas sus penas o han sido excarcelados. Por tanto, eso es al final lo que cuenta y eso es lo que sabe muy bien la ciudadanía. Uno puede decir muchos titulares en prensa, se puede desmarcar todo lo que quiera no yendo a actos o procurando no salir en fotos. Por cierto, nosotros estamos muy orgullosos de salir en fotos y coincidir en actos con Alberto Núñez Feijóo, pero a la hora de la verdad, cuando está en tu mano frenar las tropelías, los desmanes de Pedro Sánchez y no lo haces, eso es al final lo que revela que eres un sanchista como todos los demás y que no tienes ningún tipo de palabra. Especialmente, es que cuando está usted hablando de ese tema me viene a la mente pues el tema del trasvase, por ejemplo. Aquí siempre, bueno, se acaba de aprobar otro trasvase de 27 hectómetros cúbicos, con la que está cayendo, mejor dicho, con la que no está cayendo. Es decir, no sé cómo van a quedar la cabecera del Tajo. Cuando viene el presidente por aquí, pues todo buenas palabras. Cuando el vicepresidente pues de la Confederación de Pueblos Ribereños, Borja Castro, habla, no se le cae de la boca la palabra cospedal, siempre culpando de los trasvases actuales a un gobierno que, como usted dijo, estuvo hace 8 años y durante una legislatura, esa doble faz, usted mencionaba la ley del solo sí es sí, la del trasvase, pero digamos, es la tónica, ¿no?, de este gobierno. Aquí unas palabras y en Moncloa otras, mucho más del agrado del presidente Pedro Sánchez, ¿no? Sí, además es que en el caso del trasvase, lo primero hay que recordar que con Emiliano García Paje, en responsabilidades de gobierno, se han trasvasado más de 7.000 hectómetros cúbicos. Es decir, que esto de que la culpa de los trasvases la tiene Cospedal es un argumento totalmente falaz. Y lo segundo, máxime a estas alturas. Y sobre todo a estas alturas, cuando además a lo que hacen referencia es un memorándum, a un Real Decreto del Consejo de Ministros que podían haber modificado en el minuto 1 de entrar en el gobierno. Pero al final lo que llama la atención es que en el último plan de Cuenca que ha sido aprobado, el gobierno de Castilla-La Mancha, en esa huida también hacia adelante, esté constantemente pendiente de vender como un logro histórico algo que luego no es tal, porque esto ha sido dicho por entidades nada sospechosas de ser del Partido Popular, como la Plataforma de los Ríos Tajo y Alberche, o los propios ribereños, o la Cátedra del Tajo. Como es que la situación del río, los famosos caudales ecológicos, no se fijan hasta el año 2027, es decir, que no se va a producir un cambio en la situación del río a corto plazo, y que luego hay recortes en dotaciones de riego muy importantes para el sector primario. Hay un recorte en usos ganaderos que también va a ser letal para la agricultura y para la ganadería de Castilla-La Mancha. Por tanto, ese triunfo que vende Emiliano García Paje es solo de cara a la ganadería. Y nosotros hemos dicho que nos vamos a alegrar de cualquier logro que se consiga para el agua de Castilla-La Mancha, pero también esto tiene que tener un contexto no solamente regional, de verdad, atender a las demandas de Castilla-La Mancha, sino de luego en un contexto nacional, en un pacto nacional por el agua que es absolutamente necesario, que también ha sido dicho por Emiliano García Paje, poner fin entre todos a un problema que no tiene que reducirse solamente a un enfrentamiento entre territorios, porque a la vista está que así nos ha ido muy mal siempre a Castilla-La Mancha. Y en cualquier caso, ya hasta que ese pacto llegue, por lo menos no poner una cara aquí en los pueblos ribereños y otra y hacer todo lo contrario en Madrid a la hora de dar el beneplácito, ¿no?, así como representante de Castilla-La Mancha. Vamos a ir terminando. Señor Serrano, que me consta que tiene usted una agenda muy liada, pero no puedo dejar de preguntarle. Usted decía que, bueno, ya hemos hablado de las encuestas, de la intención de voto, de lo optimistas que se muestran desde el Partido Popular en Castilla-La Mancha, pero quien manda es quien manda, es el votante. Llegado el momento en el que, echando cuentas, haya que formalizar pactos, ¿cómo lo ven desde la Ejecutiva Regional del PP? Bueno, pues en primer lugar, como bien dices, hasta el momento que se abran las urnas no hay nada escrito y por tanto son los castellanomanchegos quienes van a decidir con su voto el 28 de mayo quién quiere que gobierne en Castilla-La Mancha. Nosotros ya hemos dicho que pactos solamente tenemos en primer lugar con la sociedad de Castilla-La Mancha, es decir, esto es algo además que venimos haciendo muy especialmente desde pandemia, intentar estar en contacto permanente con todos los colectivos y hacerles ver, como ha sucedido esta semana con los autónomos, que vamos a gobernar de su mano. Y también tenemos un pacto con la Comunidad de Madrid y con la Comunidad de Andalucía para que entre las tres comunidades constituyamos ese eje de crecimiento
que consideramos indispensable para que Castilla-La Mancha deje de ser la comunidad que está siempre a la cola de todos los indicadores económicos. Todo lo demás depende de los castellanomanchegos, depende del momento que se abran las urnas, y nosotros aspiramos a conseguir una mayoría suficiente como para poder gobernar. Muchísimas gracias por este ratito que nos ha dado, tan esclarecedor creo yo. Santiago Serrano, portavoz del Partido Popular aquí en Castilla-La Mancha, como decía, no le entretengo más. Y ya saben, que donde tiene su casa, cuando le apetezca venir, pues a que sigamos charlando. Muchas gracias y hasta entonces. Muchas gracias, un placer.